Salvador, no, ustedes no lo ven, pero detrás de cámara nos teníamos una bailadera con alto impacto, porque es lunes y hay que activarse. Pónganse las pilas acá en este lunes 23 de abril. Mire, ha llegado un tema que yo sé que a usted le interesa mucho, porque aunque usted no esté en algún proceso de residencia o de visa, tendrá algún familiar o amigo. Y por eso tenemos, como es tradición, a nuestro amigo de la casa, Heriberto Rivera, director de Ayuda Asesoría Migratoria. Heriberto, ¿cómo está? Me ha encantado estar aquí nuevamente, otro lunes más. Ya para mí esto es rutina. Cotidiano. Cotidiano, porque ya casi 12 años en el canal, así que... Viene, la pasa bien y hablamos de temas importantes. Eso es lo rico, aquí uno se siente, yo soy mayor, mucho mayor que ustedes, pero cuando llegué aquí se siente... Pero no parece. Pero no parece. Bueno, el agua salvadoreña. Pues sí. Me ayudaba mucho a mí, por eso me he quedado tantos años en El Salvador. ¿Verdad? Así es que acá dicen que echan raíces más cuando conocen una mujer. Dicen. Mire, don Heriberto, este tema a muchos nos interesa porque o conocemos a alguien, otros están en el proceso de residencia, pero lo que muchos no saben es que qué pueden hacer si se la niegan, porque generalmente muchos dicen, ok, la visa puedo tener 2, 3 intentos, parece que no es algo tan serio, pero la residencia es como que ya estamos hablando de otras ligas. Así es. Entonces, ¿qué se puede hacer si ya me negaron la residencia? ¿Es muy viable poder pedirla nuevamente? Mira, si tú ves a la embajada van diariamente cientos de personas a hacer su proceso de visa de inmigrante, ¿okay? Lo que es la residencia. Diferentes categorías, unos han esperado desde un año hasta tal vez hasta 14 años. En muchos casos, el oficial consular ese proceso lo detiene, por ciertas razones lo somete bajo un proceso administrativo, pide documentación extra que hace falta, o hay personas que tienen inelegibilidades migratorias que hace que el proceso se detenga por un tiempo. Bien. O a veces le dicen que está negado el proceso después de ciertas entrevistas por... La razón más común son los matrimonios, especialmente que desconfíen. Entonces, muchas personas creen que al el cónsul negarle la residencia, al ese proceso, ponerlo bajo un proceso administrativo o cualquier negación que le digan, ya tú no puedes obtener la residencia, cree que ahí termina el proceso. Por ejemplo, digamos las personas, los cónyuges, los matrimonios que desconfían de su relación y le niegan la residencia. Así. En muchos casos llegan a mi oficina a los meses, al tiempo ya que ha pasado más de un año, a preguntar qué se puede hacer. Cuando desde el principio que el cónsul desconfió de ese matrimonio, si es un matrimonio legítimo, se puede seguir con el proceso. No con la embajada americana, por supuesto, porque cuando la embajada te niega ese proceso, digamos por ejemplo ese, se supone, el cual están fallando en ese aspecto, porque tengo un caso que lleva 18 meses y todavía no lo han regresado al Centro Nacional de Visas. Se supone que ellos lo regresen al Centro Nacional de Visas y el Centro Nacional de Visas lo regresa a Migración. Migración se comunica con el peticionario y le da 30 días para someter evidencia que es una relación legítima. O le pregunta si quiere seguir con el proceso. Ya yo he tenido varios casos que los hemos resuelto de esa manera, pero muchos creen que porque la embajada lo negó y terminó el proceso y no lo siguen y terminan perdiendo todo ese dinero. Otros vienen y hacen una nueva petición, el cual al final del proceso le va a pasar lo mismo, van a negarlo porque creen que no es una relación legítima. Entonces, ahí hay un problema. Ese es uno de los casos. Digamos, otros son que la persona tenía ciertas inelegibilidades y ponen el caso bajo investigación o un proceso administrativo. A veces ese proceso administrativo se puede extender cierto tiempo, pero no es algo que alguien se supone que no pasa así, que el archivo te lo ponen encima de un escritorio o lo engaveten y ahí se quede, y eso ha pasado en muchos casos. Entonces yo le digo a las personas que si eso ha sucedido, lo han puesto bajo un proceso administrativo, que a los 30, 60, 90 días empiecen a comunicarse con la sección consular y pregunten qué está pasando con su caso. Que mantengan esa comunicación abierta para que no le digan al año, mira, tú no te comunicaste con nosotros y el caso está cerrado. Entonces es importante que esa comunicación esté abierta constantemente y pregunten. Hay casos también que le niegan la residencia porque le dicen no calificas. Permanentemente. Permanentemente, pero la embajada, la sección consular comete errores como cualquier otra persona. Somos seres humanos, o sea, y cometemos errores. ¿Pueden negarla por error? Sí, claro, me ha sucedido en varios casos. He traído varios casos en vivo aquí al programa, que hace tiempo que no traigo uno. Pronto espero traer uno. Muy bien. De los padres de un ciudadano que los acusaron de que ellos habían ingresado a su hijo indocumentado a Estados Unidos. O sea, tenían la inelegibilidad que le ponen de traficante de personas, ¿ok? Como coyotes. Okay. Pero le dijeron, no calificas para un perdón, no puede hacerse, pero no era cierto. Traímos el caso aquí al programa, lo presentamos a los dos padres y inmediatamente
nos comunicamos con la sección consular o se comunicaron con ellos y le permitieron someter su perdón migratorio. Esos errores ocurren en la sección consular. Hay veces que cometen errores opuestos a eso. Yo he tenido casos que le dicen necesita someter un perdón, pero que no califican para el perdón migratorio, porque especialmente en categorías de hermanos, un hermano no transmite un perdón a un hermano, pero he tenido casos que le dicen no someta un perdón por haber estado ilegal cuando son peticiones de hermanos. Entonces ahí no calificaría la persona. Esos errores yo lo he visto en la sección consular. Lo que quiere decir que sí se cometen errores, pero que el error se cometa es inmaterial. Que lo acepten y traten de ayudar a la persona. O sea que nunca hay que rendirse, por decirlo de otra forma. Es lo que yo le recomiendo a las personas. Mira, no te rindas si la embajada te ha negado el caso. Veamos qué sucedió, veamos la ley migratoria y así a ver si podemos resolver. Don Heriberto, también suele pasar que mucha gente dice, ya tengo la visa de turista, es más probable que me den la residencia. O piensan lo contrario, que porque no tienen visa no van a ser elegibles para una residencia. Por ejemplo, suele pasar. Sí, suele pasar a personas, digamos que estuvo indocumentado en Estados Unidos, por cierta cantidad de tiempo regresó al país, ha hecho su vida aquí y posiblemente, aunque puedan calificar para una visa, se la niegan, porque el cónsul toma en cuenta que estuvo indocumentado, violó cierta ley migratoria. Pues no quiere decir que porque las hayas violado antes no calificas ahora. Las inelegibilidades, por ejemplo, si es ilegalidad o una deportación, caducan en cierta cantidad de tiempo, en 10 años, si es una deportación o una ilegalidad, dependiendo de los años que estuviste indocumentado. Hay inelegibilidades que son permanentes, como el fraude o haber cometido algún delito. Esas son permanentes, pero sí hay un perdón migratorio para ellas. Sí hay una petición para una residencia. Aunque si bien es cierto hay perdones para visa de no inmigrante, para visa de turista, no los consideran tanto como considerarían un perdón para una visa de inmigrante. Sí, porque muchas personas creerían que es muy complicado el proceso, pero hay que estar muy atento y muy asesorado, Heriberto, para tener todas las documentaciones respectivas, saber llevar el monitoreo de los procesos de residencia. Y también puede pasar de que una persona por un documento le negaron la residencia y se rinde. Así es, y eso es lo que yo recomiendo. Este segmento es para ellos porque estoy viendo muchos casos en mi oficina de personas que dejaron pasar el tiempo, como en buen salvadoreño dice, se durmieron en los laureles y no siguieron su proceso migratorio. Yo lo que recomiendo a las personas es que no se rindan. Si bien es cierto, hay inelegibilidades que no que el proceso termina, por supuesto. Ya no hay para dónde. Hay casos que terminan, pero hay casos que no. Hay casos que tal vez se pueden seguir en el futuro, que tal vez hay por ejemplo, inelegibilidades de 5 años o castigo de 5 años. Por ejemplo, una persona que faltó a una corte migratoria, que faltó a una corte, tiene un castigo de 5 años sin poder regresar. Pero muchos se olvidan del caso y lo dejan ahí en la embajada. Yo tengo un caso ahorita que la señora lleva 10 años en El Salvador, tenía un castigo de 10 años ahorita por haber entrado 2 veces indocumentada. Entonces ahorita el proceso de ella continúa porque el proceso quedó en la sección consular. Hay una sección donde estos archivos permanecen, entonces es después de 10 años activarlo nuevamente y optar por esa visa de inmigrante. Entonces, no porque te negaron un proceso inicialmente, quiere decir que ahí terminó. Hay casos que sí no se puede seguir, hay casos que sí lo podemos seguir, o hay casos que tal vez se cometió un error y podemos conseguir que la sección consular acepte que cometió ese error e emita esa visa de inmigrante. Y el proceso, Heriberto, es diferente para la persona que le negaron la residencia al que perdió la residencia, porque hay personas que o por desplicencia o porque no se pusieron avispados con el tiempo de ir a dejar el paquete, por ejemplo, de residencia, y dice ahí en la nota que puede perder la residencia. Igual tiene que entrar en este mismo proceso al que les negaron la residencia. Mira, son las excepciones, pero sí existen, de personas que le emiten ese paquete de residencia, como dices tú, después que ya han ido a entrevista y le dan la visa de inmigrante, le emiten ese paquete y no pueden irse. Yo tuve un caso de una señora que no pudo viajar por razones personales, no pudo salir del país, pero no quiere decir que perdió el proceso. Quiere decir, hay que notificar, ya la visa venció, caducó, hay que ya entonces comunicarse con la sección consular y ver qué van a hacer ellos. Le pueden emitir la visa nuevamente, va a tener que pagar, va a tener que hacerse exámenes médicos nuevamente porque su beneficio migratorio todavía lo tiene, pero es preguntarle a la sección consular qué hago y darle razones por las cuales no se pudo ir.
Tuvo un cliente que esperó casi hasta el último momento para irse y en camino al aeropuerto tuvo un accidente y no pudo salir a tiempo. Lo mismo se le pudo arreglar el proceso porque fueron por causas ajenas a su control. Entonces, no se den por vencidos, no crean que todo terminó en ese momento. Busquen ayuda. Comuníquense con la sección consular, escriban una carta para ver cómo se puede arreglar ese proceso. Y lo más importante, que no se rindan si ya les negaron la residencia y que lo hagan con asesoría migratoria. Y por eso le brindo yo los números 2298-9685, también 86 y 2298-9330. Repito, 2298-9330, celular 7920-0963. Y también tenemos redes sociales, Facebook, Ayuda Migratoria, Twitter, @migracionsv, y también correo electrónico si usted quiere escribir su problema a tv.ayudamigratoria@gmail.com y ayudamigratoria@gmail.com. Heriberto, como lo siempre, dijiste perfectamente bien. Mejor que usted. Así es. Y los invito a que me visiten a Plaza Suiza, local LB25 de San Salvador. Mire, como usted es bien bailarín, ya nos dimos cuenta. ¿Qué le parece si nos quedamos con más de alto impacto acá en El Salvador?